A ver, vamos a meternos de lleno en esto porque tiene muchísima tela que cortar. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, de esos en los que cogemos la información en bruto, los titulares que todos leemos, y los transformamos en un mapa súper claro para entender qué demonios está pasando realmente detrás del telón. Hoy vamos a diseccionar, pieza por pieza, la anatomía de un traspaso en la superélite del fútbol. No nos vamos a quedar en la superficie, ¿vale? Vamos a hacer una radiografía completa de los mecanismos financieros y deportivos que mueven una negociación de este calibre. El gran protagonista de este misterio es el jugador del Barcelona, Ferran Torres, y ese presunto y silencioso interés del Paris Saint-Germain. Y ojo, para entender esto bien hay que recordar una cosa fundamental. Desde aquel seísmo histórico que fue lo de Neymar, cualquier operación entre el Barça y el PSG se juega como una auténtica guerra fría en las altas esferas. Es absolutamente fascinante ver cómo todas estas piezas van encajando en la sombra muchísimo antes de que nadie emita un triste comunicado oficial. Fijaos en esto, porque la primera regla del manual de supervivencia de cualquier futbolista en época de mercado es la negación absoluta. Ni lo sé, ni me importa. Esas fueron las palabras exactas, literales, de Ferran Torres cuando le preguntaron por su futuro, por una posible renovación o por el interés del PSG, justo en las horas previas a su debut en el Mundial. Claro, para alguien que lo ve desde fuera, esto suena a una respuesta tajante, fin de la historia, a otra cosa. Pero nada más lejos de la realidad. Los equipos de relaciones públicas y los agentes entrenan a los jugadores para responder exactamente así. El objetivo es blindar su valor de mercado y, sobre todo, evitar que se monte un circo mediático en plena concentración. Los que nos dedicamos a analizar la comunicación deportiva sabemos perfectamente que muchas veces lo que un jugador se niega en rotundo a abordar es precisamente donde está escondida la verdadera historia. Capítulo 1. El enigma Ferran Torres. Vamos a sentar las bases para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Según lo que nos llega desde las fuentes deportivas más fiables, el Paris Saint-Germain ha fijado su objetivo en Ferran Torres. Hablamos de un delantero de 26 años, o sea, en su absoluta madurez futbolística, en el momento dulce de su carrera. Y aquí viene el detalle clave. Las negociaciones están avanzando, pero de forma súper discreta. Se habla de una muy buena sintonía entre el club parisino y el jugador. Y te preguntarás, ¿por qué tanta sintonía de repente? Pues hay un factor histórico que lo explica todo. Luis Enrique. El actual técnico del PSG fue quien, en su día, le dio a Ferran la máxima confianza y lo convirtió en una pieza innegociable de la selección española. Tienen un historial compartido, se conocen a la perfección, y eso hace que encaje como un guante en su proyecto. Así que, mientras el jugador está sudando la camiseta de su país en el campo, en los despachos, la maquinaria ya está funcionando a toda potencia. Capítulo 2. Las pistas del Mundial. Entramos en la fase de interrogatorio, porque un torneo así lo cambia todo. Vamos a tirar un poco de hemeroteca y a montar la línea temporal, porque es de película. El interés inicial del PSG no es de ayer, salió a la luz hace un mes, lo que nos descarta por completo que sea un capricho de última hora. Avanzamos un poco. Y en los últimos días, Luca Bendoni, de Sky Sport, que es una voz súper autorizada, reporta que el movimiento postmundial es totalmente viable. Luego tenemos esa famosa rueda de prensa evasiva de la que hablábamos. Y en el horizonte más inmediato, el próximo martes, una semifinal absolutamente crucial en Dallas. Lo fascinante de estos macroeventos globales es que son la tapadera perfecta. Mientras todas las cámaras del mundo enfocan al césped, los representantes y los emisarios de los clubes están metidos en reservados de hoteles de lujo, usándolos como oficinas improvisadas. Se están cerrando acuerdos de muchísimos millones de euros de espaldas a todo el ruido mediático. Y volviendo a las declaraciones, esta frase es para enmarcarla. Es una obra maestra de la distracción táctica. Le preguntan directamente si se ve jugando en el Barcelona la temporada que viene, y el valenciano coge y desvía la atención hacia el evento más inmediato posible. Yo me veo mañana jugando el partido contra Cabo Verde. Brutal. Al reducir todo su futuro a las próximas 24 horas, consigue dos cosas. Primero, no se compromete públicamente con su club actual, y segundo, no miente sobre las negociaciones que están en marcha. Hay que reconocer que estar pensando única y exclusivamente en Cabo Verde, con la que está cayendo de rumores y cifras mareantes, es tener una mentalidad zen envidiable, o directamente aplicar el cortafuegos de relaciones públicas más perfecto que se pueda imaginar. Ojo a este número porque es el punto de inflexión de toda la historia. 2027. Este es el año en el que termina el contrato actual de Ferran con el Barcelona. Sobre el papel, cualquiera pensaría que tener a alguien atado tantos años significa que no se va a mover de ahí. Pero amigos, aquí es donde entra la magia de la ingeniería financiera en el fútbol y la famosa amortización. Para que nos entendamos de forma sencilla, el coste de un fichaje no se paga de golpe en las cuentas, sino que se divide en trocitos por cada año de contrato. Al tener un contrato tan largo, el valor contable que queda por amortizar está ya muy diluido. ¿Qué significa esto en la práctica? Que venderlo ahora por una buena suma de millones supondría una inyección y un alivio fiscal tremendo inmediato para las arcas del club en este ejercicio.
Por eso, de repente, cuando el Barça se entera de que el PSG anda al acecho, empieza a filtrar que igual le quieren renovar. Es una táctica defensiva de manual, encarecer el producto cuando ves que viene un comprador con los bolsillos llenos. Entonces llegamos a la gran pregunta. Si el jugador está blindadísimo hasta 2027, ¿por qué todo el mundo da por hecho que el traspaso es súper viable? Bueno, para resolver este misterio tenemos que dejar de mirar al jugador y mirar a la liga, concretamente a las famosas e inflexibles reglas financieras de la Liga Española, el límite salarial y esa regla del 1 por 1 de Javier Tebas. Esa norma que dice que solo puedes gastar 1 euro por cada euro que ingresas. Es una presión estructural asfixiante para cuadrar las cuentas. Bajo este escenario, tener a un jugador con buen cartel en Europa se convierte no en una opción de venta, sino en la llave maestra obligatoria para que el club vendedor pueda sobrevivir y maniobrar. Capítulo 3. Operación salida en Barcelona. Vamos a entender por qué el Barça necesita abrirle la puerta a un jugador importante. Fijaos en esta lista de la compra porque es una auténtica barbaridad. El Barcelona no se ha quedado de brazos cruzados. Ya tienen asegurado a Anthony Gordon. Tienen pendiente de oficialidad el bombazo de Karim Adeyemi. Y por si fuera poco, su gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez. O sea, estamos hablando de un embudo táctico monumental. Tienen un overbooking ofensivo que no hay por dónde cogerlo. Pero es que además del problema táctico, esto genera una explosión insostenible en la masa salarial. En un club que ha tenido que tirar de las famosas palancas de Joan Laporta para poder respirar en los últimos años, meter a 3 estrellas de este calibre en la plantilla exige hacer sacrificios inmediatos sí o sí. Dar salida a un jugador como Ferran, que tiene muy buen mercado internacional, es literalmente el único mecanismo matemático viable que tienen para poder inscribir a estos nuevos talentos cumpliendo con el estricto control económico. Capítulo 4. La revolución del PSG. Cruzamos la frontera para diseccionar los motivos del club comprador. Si nos vamos a París, la situación en la delantera está que arde. Es un torbellino de inestabilidad. A ver, Luis Enrique tiene clarísimo su tridente titular: Dembélé, Doué y Kvaratskhelia. ¿Hasta ahí? Genial. Pero si rascas un poco y miras al banquillo, el panorama está súper fracturado. Tienes a un Bradley Barcola profundamente descontento porque no rasca minutos, tienes a Gonzalo Ramos, que ya ha hecho las maletas y ha firmado oficialmente con el Milan, y por si fuera poco, suenan tambores de salida para Kolo Muani, o sea, un éxodo en toda regla. Esto nos demuestra el tremendo cambio de paradigma en el PSG. Ya no estamos en la era galáctica de Messi o Neymar. Ahora buscan otra cosa. Buscan jugadores de sistema, versátiles, que se dejen el alma presionando. Y conociendo el pragmatismo de Luis Enrique, sí, el mismo de sus directos en Twitch, tiene todo el sentido del mundo que esté buscando a alguien de su máxima confianza para tapar estas enormes grietas en el ataque. Si ponemos las dos realidades frente a frente, es que todo encaja como un puzzle perfecto. Por un lado tenemos al Barcelona, que ha decidido acaparar atacantes a lo bestia y ahora se ve obligado por ley a liberar masa salarial de forma desesperada para poder inscribirlos. Por otro lado, tenemos al PSG, sufriendo una fuga de delanteros tremenda, que necesita urgentemente parches de calidad, jugadores probados que conozcan el sistema de Luis Enrique con los ojos cerrados. El exceso de uno es exactamente la solución del otro. Esta confluencia de necesidades es lo que convierte lo que parecía el típico humo de verano en una operación estratégica que tiene toda la lógica del mundo y que parece, a todas luces, inevitable. Capítulo 5. El efecto dominó final. Ya tenemos las piezas sobre el tablero. Vamos a ver cómo caen. Esta es la secuencia lógica, el efecto dominó en estado puro. Paso 1, el Barça actúa como el catalizador de todo. Agita el árbol del mercado comprando a Gordon, Adeyemi y Álvarez. Esto nos lleva irremediablemente al paso 2. La necesidad imperiosa de cuadrar las cuentas hace que Ferran Torres pase a ser prescindible tanto táctica como económicamente. Y esto detona el paso 3. El PSG ve la oportunidad de oro y se lanza por él para llenar sus propios vacíos en ataque. Lo más increíble de todo este ciclo es darse cuenta de que la morterada de millones que va a poner el PSG en ese paso 3 es ni más ni menos el combustible financiero que subvenciona las compras del Barcelona en el paso 1. Es brutal. Un solo movimiento inyecta liquidez y mueve toda la cadena alimenticia de la élite del fútbol europeo. Y así estamos ahora mismo. Toda esta compleja maquinaria de millones, contratos y tácticas, operando silenciosamente bajo la superficie, esperando su momento para detonar. Las reglas no escritas del fútbol mandan un respeto institucional al mundial, lo que obliga a mantener esta discreción. Además, seamos prácticos, este tipo de acuerdos llevan su tiempo. Cuadrar revisiones médicas, redactar los contratos, todo se prepara meticulosamente para que se firme justo cuando el jugador baja del avión de vuelta a casa. El consenso de todas las fuentes es unánime. La operación es real, es sumamente viable y simplemente está a la espera de que el árbitro pite el final del torneo para salir a la luz. Y todo esto nos deja una reflexión final que es francamente fascinante sobre cómo funciona este ecosistema.
Mientras la inmensa mayoría estamos pegados a la pantalla, con los nervios a flor de piel por lo que pasa en el césped, los verdaderos arquitectos del fútbol están jugando su propia partida en los márgenes. Es increíble cómo un mundial sirve de cortina de humo perfecta, ¿verdad? Permite orquestar movimientos de cientos de millones sin la presión diaria de la prensa deportiva. Al final del día, esto nos demuestra que el partido más estratégico y complejo rara vez se juega con un balón, se juega con finanzas, con topes salariales y dominando el arte del silencio institucional. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Hay que mantener siempre esa mirada analítica, porque como hemos visto, la verdadera historia casi siempre está en lo que no se cuenta.